somebody tell me, and answer if you can. I want someone to tell me, what is the soul of a man? I'm going to ask a question, answer if you can. Will anyone here tell me, what is the soul of a man? I want someone to tell me, answer if you can. I want someone to tell me, what is the soul of a man? I've traveled different countries, traveled in furthest land. I haven't found one to tell me, what is the soul of a man? I want someone to tell me, answer if you can. I want someone to tell me, what is the soul of a man? I want somebody to tell me. Hola, soy Bacari Sierra Ojeda, tengo 24 años, soy maestra de educación primaria, atiendo un grupo de niños de quinto año, estoy casada y próximamente voy a ser mamá. Bueno, cuando yo nací hubo varios problemas. Mi mamá tuvo una caída muy fuerte, entonces al momento de que yo nazco fue un parto difícil para ella. Una vez que nací, a los 3 meses me enfermé de viruela, pero posteriormente de sarampión. Le dijeron a mi papá que probablemente yo no iba a sobrevivir. Cuando empecé a crecer, siempre fui una niña muy consentida por mi papá. Mi papá me dio muchas cosas que incluso le quitaba a mi hermana más pequeña para dármela a mí, porque él siempre tuvo en su cabeza esa idea de que podía perderme, ¿no? Como había pasado en la infancia. Entonces empezó a crecer en mí un vacío muy grande cuando llegué a la adolescencia. Empecé a intentar llenar ese vacío con las cosas que hacían popular a las personas, como tomar, como fumar, como estar en situaciones en las que una adolescente no debía de estar. Empecé a vivir cosas de adulto a una edad muy corta. Todas estas situaciones hicieron que yo me creara una imagen pues negativa de mí misma. Yo creía que solamente era agradable para las personas cuando tomaba alcohol, entonces pues empecé a tomar la fiesta todos los días. Tenía montones de amigos, montones de amigas. Yo tenía coche desde que tenía 15 años y estaba en la preparatoria, entonces no era difícil que la gente se acercara a mí, pero probablemente se acercó mucha gente equivocada. Esos pensamientos me acosaban una y otra vez, al punto de que intenté suicidarme 3 veces. 2 de ellas fueron con una sobredosis de pastillas, de las que mis papás se dieron cuenta casi inmediatamente y pues me llevaron a un doctor para que me hiciera un lavado. La tercera fue en una tarde en la que yo estaba en la universidad y yo me sentaba hasta atrás, no me gustaba contrario a lo que me gustaba llamar la atención, no me gustaba tampoco que la gente estuviera preguntando cosas cuando me sentía triste. Entonces yo recuerdo que estaba sentada hasta la parte de atrás y de repente volteé y vi y todos estaban como en su asunto y una voz en mi cabeza me empezó a decir, ¿ves? No le importas a nadie, realmente nadie notaría si tú no estuvieras aquí. Ese pensamiento fue tan fuerte en mi corazón que yo tomé mis cosas, tomé mi coche, vine a mi casa, encontré una foto en donde aparentemente me veía muy feliz y desconocí a esa persona. Esa persona se estaba burlando de la soledad que yo tenía. Esa persona no era yo. Entonces yo tomé ese retrato y lo tiré.
y con los vidrios que salieron de ese portarretrato empecé a cortar mis muñecas. A mí ahora pensar en eso me da un miedo porque soy muy temerosa al dolor. Mis papás se preocupaban mucho por mí. Ellos no entendían cómo de un momento a otro yo podía estar tan feliz, rodeada de amigos, y en otro momento estaba intentando quitar mi vida. Entonces, en su desesperación, con el amor que ellos me tenían, principalmente mi papá, que aún me tienen, que tuvo miedo de perderme una vez cuando nací, entonces ahora en la adolescencia volver a repetir ese miedo lo angustió tremendamente. Me llevó con varios psicólogos, incluso tuve que ir a terapias con psiquiatras en una clínica particular, en donde hablaban conmigo y me daban soluciones temporales, me daban pastillas, me daban antidepresivos, me daban ansiolíticos y yo tenía que tomarlos pues con cierta regularidad. Cuando estaban todas esas situaciones, otra manera en la que yo intenté llenar mis vacíos fue con una persona. Las muchachas siempre tenemos la ilusión de tener un novio y yo conocí a una persona muy especial que tenía una familia cristiana, que era un buen ejemplo, que era una persona tímida, que era una persona que mostraba mucho interés hacia mí. Pero después esas cosas me di cuenta que tampoco era una solución. En realidad, pues mi novio empezó a jalarse hacia donde yo estaba en vez de jalarme hacia donde él estaba. Pero la relación se convirtió en algo muy, muy feo. Empezamos a agredirnos verbalmente, incluso físicamente. Y en todas esas agresiones, pues con tal de no perder a esa persona, yo permitía muchas cosas. Una noche, cuando él y yo habíamos terminado, yo fui y me metí a un antro porque estaba enojada, y así resuelve muchas veces la gente del mundo sus problemas, ¿no? Con mucha música y con mucho alcohol. Entonces yo estaba en ese lugar y él también estaba ahí, pero él estaba con otra muchacha. Ese día sentí aún más feo de lo que había sentido de las otras noches, me sentí todavía más sola. Ese día nos agredimos una vez más, yo tomé muchísimo, yo hice el ridículo en ese lugar. Tuvieron que hablar a mis papás para que fueran por mí. Ellos se dieron cuenta de cómo estaba yo y eso fue realmente muy humillante. Pasó la noche y la mañana siguiente yo no tenía ganas de despertar, yo no tenía ganas de salir del cuarto oscuro en el que me había encerrado, y estando en ese cuarto, estando en esa soledad, estando humillada, estando realmente enojada conmigo misma, sin ganas de vivir, fue donde yo escuché la voz de Dios. Y eso fue impactante porque Él se acercó y me dijo: levántate y búscame. Pues tomé las llaves del coche de mi papá, le dije a mi mamá que me acompañara y no sé cómo, en verdad, llegamos a una esquina que tenía un letrero enorme que decía Agape y yo seguía ese letrero y llegué. Llegamos cuando estaba la alabanza y la alabanza me conmovió mucho. Yo venía de una situación que me había dejado humillada y en la alabanza empezaron a decir que uno se debía de humillar a Dios. Entonces yo empecé a cantar eso y a creerlo en mi corazón. Cuando terminó, creí que ya había lavado mis culpas y iba a salir de ese lugar igual probablemente. Cuando iba de salida se acerca a mí una persona y me dice: ¿a quién buscas? Y a mí se me hizo muy raro porque yo no le había dicho a nadie que estaba buscando a nadie. Y entonces la pastora Pati me recibió y yo le dije a la pastora que había cosas que Dios no podía perdonarme, que yo había hecho cosas que probablemente nadie pensaría que yo las podía haber hecho y que no merecía el perdón de Dios. Y ella me dijo que sí, que no había nada en el mundo que Cristo no me pudiera perdonar, que la sangre de Cristo no pudiera lavar. Ella me escuchó, oró por mí y cuando ella puso su mano sobre mi espalda, yo de verdad sentí que me quitaban una piedra que me llevaba agachada todo el tiempo. Y cuando sentí que se quitó esa piedra, yo realmente pude cambiar mi vida. Y bueno, no fui yo, fue Cristo, pero realmente pude ver la vida diferente, pude ver un propósito diferente y encontrar que no era el centro del universo, que había algo más grande, que había algo más poderoso que cualquier cosa que yo pudiera haber hecho antes, que había muerto por mí solo por amor.
Encontré al amor de mi vida y se llama Jesucristo. Y cuando estaba buscando más de ese amor de mi vida, en un congreso precisamente en donde mis ojos realmente estaban en él, conocí a una persona muy especial, o bueno, esa persona me conoció a mí. Yo de verdad estaba buscando al Señor y es algo que me gusta compartir con la gente. Y pues hoy estamos casados, estamos cumpliendo 2 meses de casados y con una bendición enorme de que próximamente vamos a ser papás. Jesucristo anduvo caminando entre la gente y haciendo bienes, visitando los hogares, yendo de aquí para allá. Estaba hablando a las personas que estaban en una multitud allí enfrente. Él estaba en la barca y estaban las personas en la playa. Se baja de la barca, se aparece Jairo y la Biblia menciona su nombre, mas no menciona el nombre de la mujer más adelante, porque nadie la conocía. Quizás solamente la conocían como aquella mujer que estaba enferma de una enfermedad muy fea. Porque las mujeres en aquellos años que tenían, bueno, en aquellos años todavía las mujeres siguen teniendo lo que se conoce como la menstruación o la regla que le llaman. En aquellos años eran consideradas personas que en esos días, cuando estaban ahora sí que en sus días, ¿verdad?, eran higiénicamente impuras y ceremonialmente, perdone la palabra, pero así aparece, inmundas. Y las mujeres tenían que apartarse de la familia para purificarse. Esto es algo higiénico por causa de la menstruación. Pero tú te puedes imaginar a una persona que tiene 12 años con flujo de sangre. No eran 7 días, no eran 30 días, ni siquiera era un año, eran 12 años. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que ella sufrió bastante. Yo me imagino a una mujer delgada, muy flaca, pálida, débil, maloliente, porque la sangre se pudre y la sangre que se pudre huele mal. Yo me imagino que sus paños íntimos no eran muy higiénicos. Yo me imagino esta mujer que pasaba más tiempo en el suelo porque ya no tenía fuerzas. Me imagino a una mujer, ¿verdad?, que está desesperada y que ha perdido todo, porque también había perdido su dinero. Había perdido su dinero en manos de charlatanes, en personas que se decían o pensaban que eran médicos, pero que en realidad no lo eran. Y había perdido todo su dinero. Yo me imagino que ella había perdido también a su familia. ¿Quién quiere vivir con una persona así? Enferma todo el tiempo. ¿De qué? ¿Quién sabe? No se sabía en aquel tiempo, solamente describe que tenía flujo de sangre. Pero ya versiones más modernas y nosotros podemos decir, pues tenía una hemorragia vaginal, producto probablemente de un cáncer. Nadie se acercaba. La tenían por impura y por inmunda. Su familia seguramente ya la había perdido. El esposo, yo creo que después de 3 meses de no poder acercarse a ella para abrazarla o tener intimidad, definitivamente ya no había más relación. Probablemente la mujer ya vivía en la calle sola, pidiendo del dinero de los demás o viviendo del dinero de los demás. Estaba en bancarrota económica, emocional y relacional. Es más, yo creo que han de haber dicho los familiares, pues ya te acabaste el dinero de todos, pues ahora sí ve, búscate el dinero de los demás. Perdió todo. Seguramente perdió la esperanza. ¿Qué hacemos cuando pasamos por una crisis así? Pero ella escuchó de Jesús, oyó algo de Jesús. ¿Qué escuchó de Jesús? Que andaba un milagrero, por decirlo de alguna manera. Ese es seguramente el mote que le empezaron a poner los enemigos de Jesús. Anda un milagrero que se cree que hace milagros. Pero seguramente había otras personas que le han de haber dicho, no, anda por ahí un joven que se ha convertido en un hacedor de milagros. Hay una canción que me encanta que se llama Hacedor de milagros. Y esa canción describe cómo Jesús hace milagros.
Y entonces, ¿verdad? Ella escuchó de Jesús. Ahora, la pregunta, ¿qué has escuchado tú de Jesús? Seguramente tú has escuchado varias cosas de Jesús. Sabes que nació y sabes que murió. También sabes que Benito Juárez nació y murió y ahí está nada más en los libros, ¿no? Y por ahí en la mente, y el 21 de marzo se celebra su nacimiento y lo que hizo. Hay muchas personas que nacen y mueren. Ha habido millones de personas que han nacido y han muerto, pero no pasa nada. En el caso de Jesús, la mayoría de la gente sabe que nació y sabe que murió, pero no sabe lo que pasó en su vida. Y entre su nacimiento y su muerte se encontró con esta mujer. Muchas personas piensan de Jesús como un personaje religioso. ¿Sabes que Jesús no tuvo ninguna credencial, ni siquiera del IFE para votar? Ni del INSEM, porque no llegó a los, ¿qué? 60 o 65 años, no sé. Pero cuando llegue, yo voy a tener la mía. Porque se siente re feo que vas con tu papá, ¿verdad? Y él paga la mitad de todo. Pues no puede ser. Pues, oye, papá, pues, ¿cómo? ¿Verdad? Yo le digo que me dé a mí una parte de lo que a él le hacen descuento y nomás me mira así con desprecio, ¿verdad? Como diciendo, eres muy joven para eso. Y ni tan joven, ¿verdad? Pero bueno, así es, ¿no? Jesús no tenía ninguna credencial. Hay personas que ven a Jesús como si fuera un reverendo, un clérigo, un párroco, un cura, un pastor, un rabino, una persona así, ¿verdad? Como muy serio, ¿verdad? Y con traje y camisa negra. Y lo ven, ¿verdad? A Jesús así, pero Jesús no. Mire, Jesucristo no tenía credenciales, nunca fue a un instituto, nunca fue al seminario. Jesucristo es el pastor de todo su rebaño, de toda la humanidad. Amén. Jesucristo no era un personaje religioso. Algunas personas ven a Jesús como si estuviera detrás de una caja registradora. El de la caja registradora es el que cobra. Y creen que Jesús es como el que cobra los milagros de Dios. Y entonces le pregunta a su papá y le dice, papá, ¿cuántos milagros vas a hacer hoy aquí en San Luis Potosí? Y entonces el padre así hay gente que piensa, no es así, pero a gente le puede pensar, a ver, hoy quiero hacer un milagro de sanidad, bueno, 2 porque hay mucho enfermo, pero también hay mucho pobre, pues, por lo menos 2 de milagros financieros, ¿verdad? Y hay uno que otro que anda muy mal en su familia, le voy a restaurar la familia, ¿verdad? Del día de hoy. Y entonces ya tienen su tabulador y Jesús dice, bueno, el milagro de sanidad, ¿es de cáncer? O nomás o nomás le duele la cabeza, ¿verdad? Porque si duele la cabeza, pues, y la gente piensa que Jesús cobra los milagros. Y por eso la gente le da. Hay gente que piensa que Jesús cobra los milagros. Déjame decirte una cosa. Las cosas más importantes de la vida y las mejores cosas que Dios da son gratis. Diga conmigo, son gratis, no cuestan. Hay personas que creen que Jesús solamente vino para los buenos, para los ricos y los poderosos. Los malos, los pobres, los débiles y los feos no están ahí. Para eso no vino Jesús. De veras hay gente que piensa. Es más, los mismos ricos, buenos, poderosos y bien presentables piensan que Jesús vino nada más a ellos y presumen que son los benditos de Dios. Pero déjame decirte que Jesús vino a todos. Él vino a todos, sin acepción de personas. Llegó, habló, murió por todos, sanó a todos. Jairo era un importante personaje y le sanó, le resucitó a la hija, porque en tanto que iba, se muere la hija de Jairo. Llega Jesús y la resucita. Hay personas también que piensan que Jesucristo es de uso exclusivo de ellos. Como que si tuviera el sello de exclusividad, como si hubieran pagado los derechos reservados. Pero déjame decirte algo, Jesucristo es patrimonio de la humanidad. ¿No es así? Jesucristo es patrimonio de la humanidad. Jesucristo es como el pan. Las enchiladas potosinas son de los potosinos. ¿No es así? Las enchiladas suizas son de los... No es cierto, pobres suizos. Ahí andaba Marcelino Campos preguntándole a los suizos dónde comprar unas enchiladas allá en Suiza.
¿verdad? Y es así como diciendo, pues este cuate, ¿verdad? Es un invento de aquí, ¿verdad? Ni enchiladas ni suizas, por cierto, las de aquí. ¿El pan de quién es? ¿Quién puede decir el pan es, ¿verdad?, propiedad exclusiva, invento de nuestra zona, de nuestra cultura, de nuestra región, de nuestro país? Nadie, nadie, porque el pan es universal. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, porque Él es universal, es para todos. Nadie puede decir que es. Algunas personas piensan que Jesucristo es para el hemisferio occidental, lo mismo que Buda para los orientales, y lo mismo que Alá o Mahoma, su profeta, para los del Medio Oriente. Pero no es así. Jesucristo es para todos. Jesucristo es universal. Y de ese Jesús oyó esa mujer. Dice que ella oyó de Jesús. Andaba un Señor haciendo milagros. Y entonces ella le vino algo impensable. Si tan solo pudiera tocar el manto o el borde de su manto. Si tan solo pudiera tocar. Y entonces una mano huesuda, débil, de una mujer que pasaba más tiempo arrastrándose, se acercó a Jesús para tocarlo. Y yo me pregunto, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Imagínate, Jesús se baja de la barca, se encuentra Jairo, le dice a Jairo, vamos a tu casa, y dice que iba la multitud con Jesús. Ahí van las personas, ahí van. Y entonces ella arrastrándose, ¿verdad? Bueno, a lo mejor si pudiera haber dicho, ¿verdad? Tengo flujo de sangre, tengo una hemorragia. Todos hubieran hecho para atrás porque pues era la costumbre. Es como un hermano que andaba allá en Chinconcuá comprando ropa con la esposa y no hallaba ni cómo pasar para ir por las cajas de la ropa, y se le ocurrió lo siguiente y dijo, ahí va el diablo. Y entonces todos se hicieron a un lado, claro. Y ahí va aquel con un diablito. No les echó mentiras, Francisco Narváez le hizo eso ahí en Chinconcuá. Y ahí va aquel, ¿verdad? Y todos, viejo mentiroso, viejo payaso, pero llegó rápido. Yo no sé si esa mujer dijo, ahí va el diablo, ¿verdad? Pero ella llegó. Pero yo me imagino que probablemente fue así. Está la multitud, así como este número de gente, Jesús en medio, todo el mundo apretándole, y luego sus guaruras, los discípulos allí, ¿verdad? Mal encarados. Y entonces yo me imagino que la mujer debe haber dicho, no puedo con estos, apenas puedo arrastrarme. Pero yo creo que si Jesús viene de allá y va a pasar por allí, más la multitud, entonces sacó la calculadora, hizo un cálculo, velocidad, masa, peso, ¿verdad? Calculó los pasos, cuánto tiempo va a tardar, y entonces como portero, cuando ya el balón lo ha rebasado, ¿qué hace el portero cuando lo rebasó el balón ya? ¿A dónde se le avienta? Al delantero. Se avienta al delantero y lo tumba, ¿verdad? Porque prefiere mejor meterle penalti a que aunque lo expulsen, pero a lo mejor y se salvan del gol. Yo me imagino que esa mujer lo vio venir, y yo creo que ya cuando se le iba pasando se ha de haber dejado caer, y dice que fue por atrás y le tocó, ¿verdad?, el manto de Jesús. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacó la mujer que el gabán, el manto de Jesús, ese manto que le arrastraba, porque había que tocar la parte de abajo porque estaba más bien abajo que arriba? Ella no tocó la frente de Jesús, ella dijo, aunque sea lo que va arrastrando de la cobija esa que cargan los judíos, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, ella pensó, si tan solo tocare el manto, seré salva. Si tan solo lo tocare. Y lo tocó. ¿Qué pasó en ella? Tuvo fe. Así de sencillo. Creyó. Porque creer es más fácil que cualquier otra cosa. Creer es más fácil que portarse bien. Creer es más fácil que ganarse la salvación con esfuerzos humanos. Creer es más fácil, fíjate bien, creer es más fácil que tratar de alcanzar el favor de Dios mediante
donativos, mediante buen comportamiento, mediante ser buena onda y tantas otras cosas. Creer es más fácil, porque no tienes que hacer otra cosa más que creer. Y como dije hace rato, las mejores cosas de la vida son gratis. Creer es como extender la mano y recibirlo. Así nada más dirá alguno: oiga, pues qué fácil. Pues es que nadie dijo que era difícil. Nada más los hombres han inventado un montón de reglas y de leyes para llegar a la salvación. Pero la verdad es que Jesús dijo: si creyeres, serás salvo. Si tan solo creyeres. Claro que esa fe es una fe que transforma la vida, porque ese encuentro de esta mujer transformó su propia vida. Y entonces la mujer toca el manto de Jesús y Jesús dice: ¿quién tocó mi manto? Claro que todos los demás estuvieron ahí para decirle un montón de cosas, ¿verdad? Pues, ¿qué le pasa, no? Pero al final de cuentas viene la salvación. La fe suple las buenas obras. La fe suple la buena moral. La fe hace mucho más que nosotros, que el mejor comportamiento. La fe es como dejar a un lado nuestros esfuerzos personales y zambullirnos en un clavado, ¿verdad? Desde un trampolín, en la confianza, en esa confianza de que Jesús murió por nuestros pecados. Mucha gente no lo cree. Mucha gente mucha gente conoce a Jesús, pero no cree en Jesús. Hay una gran diferencia en conocer al Jesús histórico y creer en el Dios encarnado, Jesucristo, que está vivo, porque Él está vivo. Cuando tú vas al cementerio, encuentras ahí lápidas que dicen, ¿verdad?, dedicatorias a nuestra querida madrecita, ¿verdad?, que nos crió. Sus 9 hijos le dedican esta lápida, ¿verdad? Y que fue buena madre, que y al final dice: descanse en paz. Porque nadie sabe si realmente va a descansar, por eso lo ponen como un deseo: descanse en paz. ¿No te gustaría que tu lápida dijera: descansa en paz? Eso debería de ser: descansa en paz. Cuando yo me muera, ¿qué me gustaría que dijeran allí en el funeral? ¿Saben qué me gustaría que dijeran? Se está moviendo. Eso me encantaría que dijera. Sí, pero imagínate que me hacen una exhumación después de 100 años, ¿verdad? Y que digan: ay, mira, lo enterramos y se movió. No me gustaría que dijeran eso, ¿verdad? Me gustaría antes. Pero la cosa es que Jesús no está aquí, decía, su tumba, pues ha resucitado, porque Jesús está vivo. Jesús es real, es presente. No es el Jesús histórico, es el Jesús vivo, activo, habitando entre nosotros. Y ese Jesús, ese Jesucristo, es el que te ha salvado y el que te salva a ti. Pero debes creer en Él, debes confiar en Él, porque la salvación te da porque la fe te da la salvación. La Biblia lo dice de la siguiente manera: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay muchos que necesitan creer. No solamente saber que vivió y murió y tienen vacaciones, sino saber y creer que vivió, murió, resucitó y tienen salvación y tienen el perdón de sus pecados, porque por fe somos salvos. Esto es un regalo de Dios. No tienes que hacer nada porque alguien ya lo hizo. No tienes que pagar nada porque alguien ya lo pagó. No tienes que esforzarte por hacer nada porque alguien lo dio por ti. Por pura gracia, solamente por pura gracia. Así es la gracia de Dios y así es el amor de Dios y así funciona tu fe. Tú lo crees. Ahora uno dirá: ¿y de qué? ¿Y cuánta fe? Con poquita, si no se necesita mucho. Jesús dijo: aunque sea del tamaño de una semilla de una mostaza, que es la semilla más pequeña. El punto no es
si el gabán de Jesús tenía poder, sino más bien de quién era el gabán, de quién era el manto. ¿En quién confió ella? ¿En el manto o en el que traía el manto? Confió en Jesús. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Pero ella estaba segura que no iba a ser el manto, iba a ser Jesús. ¿Por qué? Porque si hubiera sido el manto, hombre, hagamos un negocio con el manto, vendamos cobijas milagrosas. ¿Sí me explico? Yo tengo una funda con la que de mi almohada, a lo mejor alguien se anima a comprármela y la vendo en pedacitos a 3,000 pesos el centímetro cuadrado. Nos hacemos millonarios. Porque tengo una fundotota muy grande, ¿eh? Pero no es la funda, no es la cobija, no es el paño, no es el manto, es el poseedor del manto, es el que hace milagros, Jesús. Nosotros nos gusta hacer de las cosas talismanes para ver si nos ayudan, pero Jesús es real, presente, activo, vivo, sana, pero sobre todo salva de nuestros pecados. ¿Qué harías en una crisis? Esta mujer tuvo fe. ¿Qué harías para salvarte? Debes tener fe. No solamente para lo que es la salvación, sino para todas las cosas. Pero debes tener fe, porque si hay fe suficiente, entonces en el suficiente Salvador, entonces Él te va a dar la salvación. La mujer es descubierta porque Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado el borde de mi manto? Y entonces la mujer se levanta y dice: yo. Ahora, ¿por qué se levantó? Porque ya tenía fuerzas. ¿Por qué la gente estaba ahí cerca y a ver qué había pasado? Porque el color ya le había vuelto a su rostro, porque ya había sido sanada de ese azote. Y dice: yo fui sanada. Y Jesús le dice: hija, tu fe te ha hecho salva y tu fe te hace salva. Incluso la mujer antes de eso le dice todo lo que había pasado, pero al final de cuentas le dice: tu fe te hace salva. Porque Jesucristo es el único que puede salvarnos. Póngase de pie, por favor. Won't somebody tell me an answer if you can? I want someone to tell me, what is the soul of a man? I'm going to ask a question, answer if you can. Will anyone here tell me, what is the soul of a man? Someone to tell me, answer if you can. I want someone to tell me, what is the soul of a man? I've traveled different countries, traveled in furthest land. I haven't found one to tell me, what is the soul of a man?